Saludos, señores estudiantes. Vamos hoy día a hablar de sujeto implícito en un concepto fundamental en la gramática española que permite una comunicación más fluida y natural. Esta unidad explora en profundidad qué es el sujeto implícito, sus características, ejemplos y su importancia en la lengua española. Aprenderemos cómo identificar y utilizarlo correctamente. El sujeto implícito, también conocido como sujeto omitido, elíptico o tácito, es aquel que no se expresa directamente en la oración, pero se sobreentiende a través de la conjugación del verbo en el contexto, aunque no aparece de forma explícita. Está presente de manera implícita, permitiendo comprender quién realiza la acción. Por ejemplo, en la oración leí un libro, ¿quién leyó un libro? Yo. Se sobreentiende. No aparece explícitamente el sujeto, pero debe de tener concordancia. Vemos ejemplos. No he jugado contigo. El sujeto implícito viene a ser yo. La otra tarde encontraste unos dados muy bonitos. El sujeto implícito, tú. No siempre juegas a los dados. Sujeto implícito, nosotros. Han jugado a los dados. Sujeto implícito, ustedes. Vemos más ejemplos de sujetos implícitos. En las acciones personales, viajé a Roma, yo. Comí pasta, yo. Volví tarde, yo. El yo viene a ser el sujeto implícito. Jugué con su hermano, yo. Caminé hasta la entrada, yo. La importancia del sujeto implícito en la comunicación. El uso de este sujeto implícito en español nos permite una comunicación más natural y fluida, evitando repeticiones innecesarias. Sin embargo, para interpretar correctamente la oración, es necesario el contexto y el conocimiento de la conjugación del verbo. En casos en los que el contexto es insuficiente, el sujeto implícito podría dar lugar a ambigüedad, como en tiempos verbales específicos, por ejemplo, en el pretérito imperfecto y en la que es pluscuamperfecto. Diferencias entre el sujeto implícito y el sujeto explícito. El sujeto explícito aparece claramente en la oración. El implícito no se menciona directamente en la oración. Por ejemplo, María lee un libro. En el implícito, lee un libro. Las ventajas del uso del sujeto implícito. El empleo adecuado del sujeto implícito ofrece varias ventajas en cuanto a la comunicación en español. La fluidez, que nos permite una expresión más natural y menos repetitiva. Economía lingüística, nos reduce la redundancia del lenguaje. Énfasis en la acción. Centra la atención en el evento y la acción realizada. Flexibilidad estilística que permite variaciones en la estructura de las oraciones. Identificación del sujeto implícito. Para identificar correctamente el sujeto implícito en una oración es necesario prestar atención a varios elementos. A la conjugación verbal. Observar la terminación del verbo para determinar la persona y el número. En el contexto, analizar el contexto de la oración o del párrafo para inferir al sujeto. Pronombres. Busca pronombres en oraciones anteriores que puedan ser el sujeto implícito. En la lógica semántica, considerar el significado lógico de la oración para deducir al sujeto. El uso del sujeto implícito en diferentes tiempos verbales. El sujeto implícito se puede utilizar en diversos tiempos verbales, aunque su identificación puede variar en dificultad. En presente, canto una canción. En futuro, llegarán mañana. En pretérito imperfecto, jugaba todos los días. En pretérito perfecto simple, viajamos a París. En condicional, iría si pudiera. En presente del subjetivo, espero que vengas. El sujeto implícito en cuanto a la literatura. En cuanto a la literatura, este sujeto se utiliza como recurso estilístico para crear diversos efectos. Misterio y ambigüedad,
ritmo y fluidez, vocalización, estilo indirecto y libre. Veamos ejercicios prácticos del sujeto implícito. En el primer ejercicio, identificación del sujeto implícito. Llegaron tarde a la fiesta. ¿Quién llegó tarde a la fiesta? Ellos. En ejercicio 2, convierte la oración María canta en una canción en un sujeto implícito. Canta una canción, sería el cambio, ¿no? En el ejercicio número 3, el texto dice, saltó temprano, compró el pan y regresó a casa. Identificamos los sujetos. Saltó temprano. Él saltó temprano, puede ser. Ellos saltaron temprano, no puede ser porque nos tiene que coincidir con el verbo. El sujeto implícito en diferentes dialectos del español. El sujeto implícito varía en diferentes dialectos. En el español peninsular, uso frecuente del sujeto implícito en la mayoría de las construcciones verbales o de las oraciones. En el español caribeño, tendencia a explicar más al sujeto, especialmente los pronombres personales. En el español rioplatense, uso equilibrado entre sujetos implícitos y explícitos con preferencia por la explicación de ciertos contextos. En el español andino, mejor tendencia a la explicación del sujeto influenciado por lenguas indígenas. Errores comunes en el cuanto al sujeto. Es importante evitar ciertos errores que se utilizan en este sujeto. La ambigüedad, el uso implícito cuando el contexto no es suficiente. La redundancia, alternar innecesariamente entre sujeto explícito e implícito. Discordancia, no mantener la concordancia entre el verbo y el sujeto. Abuso, utilizar excesivamente el sujeto implícito, dificultando ya la comprensión. En conclusión, el sujeto implícito es una herramienta gramatical que permite omitir al sujeto de la oración, asumiendo que el contexto o la conjugación verbal son suficientes para entender quién realiza la acción. Su uso adecuado en español nos contribuye a una comunicación eficaz y más natural. Dominar el uso de este sujeto mejora la fluidez y la elegancia en la expresión, tanto oral como escrita. Sin embargo, es crucial utilizarlo con precisión para evitar ambigüedades. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.